herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciarán para siempre tu ser. Acompáñame. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Acompáñame en esta. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, pero nunca, jamás, nunca, mas no saciarán para siempre tu ser. Si prefieres aquí, canta conmigo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Si esta noche estás aquí, imagino, es porque has preferido a Cristo. Y ante cualquier cosa hoy has venido a llenarte una vez más de Él. Por eso te invito a que cantes ahora y que lo hagas con el corazón, sintiendo y diciendo realmente: prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Gloria a Jesús. Ven. Amén a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero la oportunidad al pastor Barrios para que tenga la palabra de Dios en el momento. El tiempo es solo. Amén. Muchas gracias, pastor. Y muchas gracias por recibirme aquí, por recibirnos. Estuve hace unos 3 años en esta iglesia y era totalmente diferente. No había alfombra,
no sé, la veo mucho más linda, así que los quiero felicitar, porque veo que están creciendo en el Señor y eso se manifiesta en el cuidado del edificio que Dios les ha dado. Amén. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Querido Señor, ahora que vamos a comenzar o vamos a empezar a hablar de ti y vamos a ver tu palabra, te pido que nos des tu Santo Espíritu. Así sea, Señor. A mí me limpies, me des palabra clara, y que hoy todos podamos, Señor, tomar decisiones para ti. Amén. Que hoy podamos encontrarte y podamos salir de aquí con la seguridad de que tú nos amas. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Amén. No hay una sola persona que no quiera ser feliz. Sin embargo, muy pocas personas llegan a la felicidad. ¿Por qué? Porque para ser felices tenemos que tomar decisiones correctas. Y justamente Satanás lo que trata de hacer es tratar de engañarnos a nosotros para que nosotros pensemos que la felicidad se llega por un camino y Él nos muestra un camino equivocado y nosotros nos metemos por ese camino equivocado, pero resulta que cuando llegamos al final de nuestra vida o estamos en la mitad de nuestra vida nos damos cuenta de que no somos felices y ya no podemos volver para atrás. La vida es muy dura. Si ustedes le preguntan al deportista por qué hace lo que hace, el deportista va a decir: yo hago esto porque quiero ser feliz. Si le preguntan a un artista por qué hace lo que hace, lo hace porque quiere ser feliz. Si yo les pregunto a ustedes por qué están viniendo a la iglesia, ustedes están viniendo a la iglesia porque quieren ser felices. Si ustedes le preguntan a un narcotraficante por qué narcotrafica, y es porque quiere ser feliz. Pero no por el hecho de querer ser feliz y de buscar la felicidad voy a hallar la felicidad. Y vuelvo a repetir, la felicidad solamente la hallan aquellos que descubren el camino correcto para la felicidad. Hay un solo camino para la felicidad. Y si yo no tomo ese camino, por más que lo intente, no lo voy a lograr nunca. Y quiero compartir con ustedes una historia que está en la Biblia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículos 17 en adelante. Lucas capítulo 5, versículos 17 en adelante. Dice así: un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba presente para sanar. Versículo 18. En eso, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y procuraban entrar y ponerlo ante él. Y como no pudieron entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron en su camilla ante Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo: ¿qué pensáis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante el paralítico se levantó en presencia de ellos, tomó su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos quedaron asombrados, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. En esta historia hay dos personajes principales.
El personaje principal es Jesús. Y después hay un paralítico. Pero este no es un paralítico como otros paralíticos que aparecen en el relato bíblico, sino que este paralítico llegó a estar paralítico por causa de sus malas decisiones. Él también fue engañado, como muchos de nosotros somos engañados. Satanás le hizo creer que él iba a encontrar la felicidad por medio de una vida de desorden, por medio de una vida de entretenimiento, por medio de una vida de placer. Una vida en la que él pensaba que con muchas mujeres él iba a poder ser feliz. Sin embargo, esa vida desordenada trajo sus consecuencias, porque hay una ley en la vida, que la Biblia también lo dice, que todo lo que nosotros sembramos, eso también que vamos a hacer. Vamos a cegar. Y no es que Dios lo castigó a este muchacho, sino que él, como resultado de sus malas decisiones, fue metiéndose en un pozo cada vez más profundo, hasta que llegó a estar enfermo por causa de sus malas decisiones. A tal punto que quedó paralítico. Y claro, vivía en un pueblo, Capernaum. Y como dice el pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo sabía lo que había pasado. Y era un pueblo bastante religioso, por lo tanto, este muchacho que era hijo de una madre religiosa, todos empezaron a decir, ¿qué pasó con este muchacho? Realmente este muchacho es un rebelde, este muchacho salió mal. Y todos empezaron a hacerlo de lado, como muchas veces pasa también. Que nosotros hacemos de lado a aquel que tomó malas decisiones porque no queremos contaminarnos con él, no queremos que nuestros hijos se junten con él. Pero este muchacho, a pesar de que había tomado malas decisiones, había algo que él no sabía. Pero lo que no sabía es que Dios todavía lo seguía amando y lo estaba buscando. Yo no los conozco a ustedes, no sé por qué viniste hoy aquí. Pero quiero decirte que Dios te trajo porque Dios te ama. Amén. Y tiene un plan para ti. Tiene un plan para ti que tú no te lo imaginas. Este muchacho pensaba que ya no tenía solución su problema, pero él tenía un grupo de amigos. Y por allí se enteró, él había tratado muchas veces de buscar, tenía un vacío de Dios, porque todos tenemos un vacío de Dios, pero cada vez que iba a la iglesia se encontraba con que la gente lo hacía de lado y le decía, no, tú eres demasiado malo. Y él pensaba realmente que era demasiado malo. Pero empezó a escuchar que había alguien que era un humilde carpintero, que decían que podía ser el Mesías. Y que él recibía a todas aquellas personas que toda la sociedad rechazaba. Él sanaba leprosos. Alrededor de él había prostitutas que él había perdonado. Había discípulos que eran humildes pescadores que ahora él los estaba haciendo sus apóstoles. Y esto es como que levantó una chispa de esperanza en él, porque se decía que este Jesús iba a venir a Capernaum. Y vino. Y vino a Capernaum, aparentemente estaba en la casa de Pedro. Y entonces él, cuando se enteró de esto, y los amigos se enteraron, le vinieron a contar y le dijeron, ahí está Jesús. Y él dijo, yo quiero verlo. Y los amigos de él hicieron lo que un buen amigo hace. Él no podía caminar, pero lo llevaron a donde estaba Jesús. Y ¿saben qué? En la mayoría de los casos, Dios a nosotros nos viene trazando un plan desde chicos sin que nosotros nos demos cuenta. Pero para encontrarnos realmente con Él, generalmente hay alguien que nos contacta con Jesús. Hay alguien que nos presenta a Jesús. Si alguien puede decir que vino acá y dice, no, yo creo en Dios, pero ¿sabes qué? Creer en Dios no es suficiente. La cuestión es vivir entregado a Él. Eso es lo que hace la diferencia. Yo puedo creer en Dios, pero no estar entregado a Él, y por lo tanto, a pesar de que Dios ha estado dándome evidencias de su amor, ha estado tratando de guiarme para que yo me encuentre con Él, va a llegar un día, y eso nos va a pasar a todos,
o nos ha pasado a todos los que ya nos entregamos, pero hay un día en que tienes tú que decidir entregarte a Él. Y si tú no te entregas a Él, no puedes recibir los beneficios del amor de Dios. Los grandes beneficios del amor de Dios. Ya los recibiste. Pero Dios no te va a obligar. Tú tienes que decidir. Tú no tienes que resistirte a ese llamado que el Espíritu Santo hace. Y entonces tú quizás estás en una lucha en tu corazón, pero entonces Dios te pone con alguien que te invita, quizás te invita a la iglesia como hoy viniste. Pero es necesario que no solamente vengas, que escuches, sino también que decidas. Este muchacho pensaba que necesitaba caminar. Entonces él como que dijo, voy a presentarle mi caso al Señor, voy a ir y pedirle que Él me sane, que yo pueda caminar de vuelta. Pero no estoy seguro, él pensaba, no estoy seguro si Él me recibirá, porque esto es el resultado ¿de qué? De mis decisiones. No hay nada peor que la culpa. La culpa es uno de los peores sentimientos que el ser humano puede experimentar. ¿Qué es la culpa? Es el hecho de ser conscientes de que herimos personas, que hicimos cosas en el pasado que no fueron buenas. Y que esas cosas les trajeron consecuencias malas a las personas que nos rodeaban y posiblemente a las personas que decíamos amar. Bueno, esa culpa la sentía este muchacho. Y allí entonces sus amigos dijeron, te llevamos. Y lo cargaron. Y llegaron a la casa de Pedro, pero se encontraron con algo. ¿Qué se encontraron? Que la casa de Pedro estaba llena de gente que rodeaba a Jesús. Quisieron entrar y no los dejaban entrar. Le dijeron, pero los amigos le decían, pero él está enfermo, quiere ver a Jesús, pero nosotros estamos aquí primero. Y ¿sabe qué? La iglesia de Capernaum no era muy diferente muchas veces a las iglesias que actualmente encontramos. Muchas veces en las iglesias hay personas que rodean a Jesús y que impiden que aquellos que están necesitados lleguen a Él. Ojalá que esa no sea esta iglesia. Pero muchas veces las iglesias se llenan de personas orgullosas, de personas que se creen mejores que otros, de personas que piensan que los que no vienen a la iglesia son peores que ellos. ¿Y sabes qué? En la Biblia dice que los que vamos a la iglesia vamos porque sentimos que somos los peores, que necesitamos ir porque tenemos muchos problemas. Y quiero decirte, yo soy un predicador de la palabra de Dios, no porque soy mejor que tú, sino porque soy peor que tú. Y porque soy peor que tú, me di cuenta que yo me tenía que dedicar a esto, porque Cristo me perdonó, me salvó. Y entonces, eso es lo que me da felicidad y es lo que me mantiene a mí, de alguna manera, cumpliendo el camino de Dios, porque si no sería un desastre. Y por eso hoy te traigo un mensaje de parte del cielo, te traigo un mensaje de parte de Jesús, para que tú realmente creas que Dios tiene un plan para ti. Amén. Y no tiene un plan para ti porque eres bueno. No, la Biblia dice que todos somos malos. La Biblia dice que todos somos injustos, que nadie merece nada. Pero que Dios, a pesar de eso, nos ama entrañablemente. Amén. Muchas veces he escuchado esta frase también. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿Han escuchado esa frase? ¿Es verdad? ¿Es verdadera esta frase, sí o no? Sí. Sí, es verdadera. En la iglesia hay muchos hipócritas, porque venir a la iglesia, hay gente que va a la iglesia, pero que no está con Cristo. Pero así como hay muchos hipócritas, también en la iglesia hay gente que no es hipócrita. Quizás sean los menos, pero los hay. Y por eso es necesario ir a la iglesia, por el hecho de que la iglesia es un plan que Dios ha creado. Pero hay algo que debemos entender. Jesús no se hace responsable de la gente que lo rodea. Jesús solamente se hace responsable de la gente que lo sigue. Y no todos los que van a una iglesia lo siguen. Así como no todos los que estaban allí en la casa de Pedro seguían a Jesús. Muchos estaban allí por curiosidad, otros estaban allí por el hecho de que querían recibir un beneficio. Estaban los fariseos que iban a ver dónde estaba Jesús para escuchar a ver si se equivocaba y entonces acusarlo. Había otros que estaban porque, decían que este quizás era el Mesías y querían ver si era el Mesías.
Pero había discípulos, 12 discípulos que estaban con Jesús, de los cuales 11 eran sinceros. Y de esos discípulos sí Jesús se hacía responsable. Y por eso no dejes de ir a una iglesia por causa de la gente que rodea a Jesús. Porque si Jesús tiene un plan para ti, como tenía para este paralítico, hay algo en tu corazón que te va a decir que tú tienes que, por más que haya gente hipócrita, que por más que haya gente que no sea buena, tú tienes que llegar a la iglesia y tienes que llegar de alguna manera. Si la puerta está tapada, vas a entrar por la ventana, y si la ventana está tapada, vas a entrar por el techo, pero por algún lado vas a entrar, porque ese es el camino de la fe. La fe te la da Jesús. Amén. Y si tú no te resistes a la fe que Jesús te quiere dar, tú vas a entrar a la presencia de Jesús y vas a recibir el beneficio que Jesús quiere darte. Pero no tienes que resistirte. No tienes que resistirte. El gran problema es que nosotros nos resistimos. Y comienzan los prejuicios en nuestra cabeza y empezamos a decir, no sé. Yo no te pido a ti que me creas lo que te estoy diciendo. Pero sí te pido algo. Si yo estoy hablando la palabra de Dios, si yo soy enviado por Dios, tú vas a experimentar el poder del Espíritu mientras yo hablo. Y quizás lo que yo esté diciendo no sea lo que el Espíritu te está diciendo, pero el Espíritu te va a decir algo si es que yo vengo de parte de Dios. Y si yo no vengo de parte de Dios, el Espíritu no te va a decir nada. Y tú no tienes una obligación conmigo, pero sí te doy un consejo. No te resistas si el Espíritu de Dios te llama. Si Jesús llega a Capernaum, no te resistas. Búscalo porque Él ya te buscó. Él tiene un plan. Y allí fueron con este amigo, los 4 amigos lo llevaron y dijeron, mira, quédate tranquilo, que si no podemos entrar por la puerta, por un lado vamos a entrar. Y había una terraza. Y se subieron a la terraza. Y cuando se subieron a la terraza comenzaron a abrir el techo. Y me imagino que Pedro habrá estado un poco nervioso porque era la casa de la suegra. Y la suegra, no sé si los yernos con la suegra a veces no se llevan muy bien, por lo menos en Argentina, no sé en otros países, pero ahí comenzaron a abrir el techo. Y cuando Jesús estaba hablando, hubo un silencio, todos empezaron a mirar entonces al techo, todos se distrajeron. Y entonces allí comenzaron a ver cómo bajaban a este paralítico. Y este paralítico venía a Jesús a pedirle algo. ¿Qué le pedía a Jesús? ¿Qué quería este paralítico recibir? Él quería recibir la capacidad de caminar. Nosotros muchas veces pensamos que necesitamos algo, cuando realmente, y eso es lo que le pedimos a Jesús, pero Jesús no te va a dar lo que tú le pides. Jesús te va a dar lo que más necesitas. Amén. Y ahí está la clave de la felicidad. La clave de la felicidad no está en recibir lo que le pido a Dios, sino que está en aceptar lo que Dios me quiere dar. Amén. Porque Él sabe lo que yo necesito. Y Jesús sabía lo que este paralítico necesitaba. Y entonces lo bajaron. Y le dijeron, Jesús le dijo al paralítico, lo miró. El paralítico desesperado lo miró a Jesús. Y Jesús le dijo con amor, ¿qué quieres que te haga? Y el paralítico le dijo, que camine, Señor. Jesús lo miró a la gente, miró nuevamente al muchacho y con tristeza le dijo, mira, esta enfermedad es el resultado de tu pecado. Y tú vas a vivir con las consecuencias. Yo te puedo perdonar, pero vas a tener que vivir con las consecuencias del pecado por toda tu vida. Por lo tanto, miren a este muchacho. Y miró a toda la gente. Y le dijo, si ustedes quieren ser felices, no hagan cosas malas. Si ustedes quieren realmente ser felices, no pequen, porque el pecado trae malas consecuencias. Miren a este paralítico. Él va a tener que arrastrarse durante toda su vida. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No.
A veces encontramos ese mensaje en las iglesias, ¿no? Que en las iglesias dicen, no pequen porque te trae malas consecuencias, no pequen por esto. ¿Sabes? No, tú no tienes que dejar de pecar porque te va a traer malas consecuencias. Tú tienes que dejar de pecar para poder encontrarte con Cristo. Tú tienes que dejar de pecar por amor a Cristo. Y ¿sabes qué? Jesús está dispuesto a hacer una obra muy grande en ti, a pesar de que tú no te lo merezcas, a pesar de que hayas pecado, a pesar de que te hayas metido en líos. Jesús está dispuesto a restaurar tu vida. Y está dispuesto a restaurarla totalmente porque Él te ama. Él no te está pidiendo que cambies para que vengas a Él. Él simplemente te pide que vengas a Él y Él te va a cambiar. Amén. Pero a veces nosotros predicamos como que hay que cambiar para ir a Cristo. No, Cristo te recibe con tus problemas. Cristo te recibe con tus pecados. Cristo te recibe con todo, pero no te recibe para dejarte así. Él te ama tanto que quiere cambiarte porque sabe que toda tu vida lo único que te trajo es infelicidad. Jesús tiene para ti un plan que tú no te lo imaginas. Y es un plan más grande de lo que, hasta lo que yo te pueda decir. Y Jesús no miró al paralítico y le dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. El paralítico entendió que él no necesitaba sanidad. Él necesitaba el perdón. Y cuando Jesús, con esa mirada de amor, que era lo único que le salía a Jesús, le dijo, tus pecados te son perdonados, el paralítico creyó. Y cuando el paralítico creyó, él estaba en tensión, pero recibió, se relajó. Y ahora sintió una paz que nunca había sentido. Y ahora ya había recibido felicidad. No le importaba si caminaba o no caminaba. Ya él podía ser feliz, a pesar de vivir en una camilla para siempre. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús hace algo, lo hace completo. Amén. Pero cuando Él le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús sabía lo que estaban pensando los fariseos, los religiosos. ¿Y qué pensaban los religiosos? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Y quién es este para perdonar pecados? Especialmente de este, que nosotros sabemos que Él está así por toda la vida licenciosa que hizo. ¿Quién es Él? Y Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Yo les hago una pregunta. ¿Qué era más fácil para Jesús decir? ¿O qué era más fácil para Jesús hacer? ¿Perdonar pecados o hacer caminar al paralítico? ¿Qué era más fácil para Perdonar Jesús? pecado. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Perdonarte los pecados o hacerte millonario? ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Perdonar tus pecados o darte una casa nueva? ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Perdonar tus pecados o darte el trabajo que siempre quisiste? Dime, ¿qué es más fácil? Para Jesús era mucho, facilísimo, era decirle al paralítico, levántate y anda. Facilísimo para Jesús. El Dios creador que creó el universo, decirle que un paralítico camine, para Jesús era facilísimo. Pero para Jesús decir, te perdono los pecados, eso era muy difícil para Jesús. No porque Jesús no lo quisiera, sino que para perdonar pecados Jesús tuvo que hacer algo mucho más grande que para hacer que un paralítico camine. No sé si me explico. Para perdonar los pecados Jesús de ese paralítico tenía que hacer algo. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jesús? Y acá vamos a entrar en una verdad que a mí me gusta siempre destacar. Hay dos requisitos para la salvación. Para que alguien entre en el reino de Dios hay dos requisitos. El primer requisito es guardar perfectamente la ley de Dios. Y el segundo requisito es no pecar nunca en tu vida. Aquella persona que guarde perfectamente la ley de Dios y no peque nunca en su vida, esa persona merece la salvación y esa persona se puede salvar. ¿Hay alguien de nosotros que cumplió esos requisitos?
No hay nadie, ¿verdad? O sea que somos todos como Pecadores. somos todos pecadores. Y te hago una pregunta, ¿por qué te sientes superior a otras personas? ¿Por qué te sientes superior a otras personas? ¿Por qué te sientes superior a ese? Porque tú no comes y aquel come y tú dices, yo porque no como soy mejor aquel que no come. ¿No has escuchado eso muchas veces? ¿Por qué te sientes superior al que va a otra iglesia? Entonces aquellos que van a esa iglesia están equivocados, adoran mal a Dios y nosotros nos sentimos superiores. Eso no está mal eso. Es contrario al Evangelio. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y entonces el requisito para la salvación y para que nosotros seamos salvos es que haya un ser humano que nos represente y que viva los requisitos de la salvación. Y como ninguno de nosotros podía vivirlos, entonces Dios se hizo hombre y vino, y como hombre, Él nunca pecó y guardó perfectamente la ley de Dios. Entonces Él, para perdonar pecados, el único que puede perdonar pecados, y esto es algo que quiero que entiendas, no hay ningún ser humano que pueda perdonar pecados, no hay ninguna iglesia que pueda perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es aquel que nunca pecó. Amén. Porque cumplió los requisitos para la salvación, entonces es el único justo. Y Él es el único que puede perdonar pecados. Y por eso no te dejes engañar con dirigentes religiosos que muchas veces dicen, ven, confiésame tus pecados, que yo te voy a dar el perdón. No, yo no puedo dar el perdón a nadie. El único que puede dar perdón es Jesús. Y Jesús, para dar el perdón de alguien, tuvo que nacer en un pesebre, tuvo que caminar aquí por 30 años, tuvo que ser rechazado. A pesar de que dio amor, todo el mundo lo rechazó. Y tuvo que morir en una cruz para darnos vida. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Decirle al paralítico, levántate, ande? ¿O perdonar sus pecados? Levántate, anda, pero quiero decirte algo. Jesús siempre comienza por lo más difícil. Y Jesús, lo más difícil para Él, lo hizo fácil para nosotros. Porque para Jesús fue tremendo perdonar pecados, pero lo hizo. Y entonces lo hizo para que sea fácil para nosotros y para que nosotros entendamos que solamente con aceptar el perdón de Él y aceptándolo a Él como amigo, entonces tenemos el perdón de los pecados. No necesitamos vivir con culpa. Podemos saber que nosotros podemos encontrarnos con Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a Él. Jesús le perdonó los pecados a este paralítico. Y este paralítico con eso ya tenía todo. Pero Jesús, como le dije, no hace las cosas a media. Y una vez que le perdonó los pecados, le dijo, levántate y anda. Y el paralítico creyó, con la alegría que tenía ahora, creyó, se levantó y anduvo. ¿Anduvo para qué? Para seguir a Jesús. Jesús te perdona. Y Jesús quiere hacer milagros en tu vida. ¿Sabes por qué? Para relacionarse contigo. Él no quiere solamente que creas en Él, sino quiere que vivas con Él. Que vivas para Él. Y en la medida que te entregues a Él, Él va a empezar a transformar tu vida y te va a hacer caminar ahora cuando no puedes caminar. En aquellos sueños truncados en tu vida por tus malas decisiones, Dios va a poder transformar esas situaciones y te va a poder llevar a cumplir los sueños que Él tiene para ti, y eso va a ser un milagro y tú te vas a transformar en un testigo de su obra. Es posible que muchos de los que estén aquí algún día estén predicando como yo desde aquí adelante. No, hasta que termine. Jesús no quiere darte lo que tú le pides, sino quiere darte lo que tú realmente necesitas. Tú necesitas a Jesús. Amén. Y necesitas entregarte a Él. Quiero contarte la historia de un muchacho que conocí en Argentina, Jorge. Jorge, cuando tenía 12 años, creció en un hogar bastante estable, podríamos decir así,
Pero cuando tenía 12 años su padre murió. Tenía 3 hermanos más. Y la madre era una maestra que había quedado prácticamente ciega por un problema de la vista, entonces no podía trabajar. Y él tuvo que salir a lustrar botas para poder ayudar a su madre con las finanzas de la casa. Le dio mucho miedo el hecho de poder perder a su madre. Él vivía en una familia muy religiosa, y entonces cuando llegó en la secundaria lo mandaron a un colegio de curas. Y cuando estuvo en el colegio de curas, encontró que los religiosos, o se encontró con la realidad de muchas veces que nos encontramos con las religiones institucionales, que él decía, la gente no vive lo que predica. Y cuando terminó la secundaria, salió de ese colegio diciendo, yo voy a seguir creyendo en Dios, pero no quiero saber nada con ninguna iglesia ni con ninguna religión. Cuando tenía 18 años, su hermana murió de cáncer. Y eso fue un golpe muy grande porque era la hermana más cercana a él. Pero él le habían enseñado a trabajar, había aprendido a trabajar. Y a pesar de que él no ponía su vida en las manos de Dios, parecía que Dios lo bendecía, porque empezó a trabajar y entró en una tienda bastante grande. Y en esa tienda lo empezaron a ascender. Era una tienda así como Macy's. Lo empezaron a ascender hasta que llegó a estar a cargo de toda la parte de zapatos. Él vendía zapatos allí. Conoció a una chica, decidió casarse, se casó, pero después de un año o dos tuvo problemas en su matrimonio. Él quedó embarazada a su esposa, pero su esposa, sin consultarle a él, quiso abortar, y eso trajo un montón de problemas y al final terminó divorciándose. Un poco desilusionado de la vida, comenzó a vivir una vida bastante disipada. Pero en el trabajo le seguía yendo bien, a tal punto que después lo contrataron a una empresa que tenía que supervisar la cadena. Tenía una cadena de tiendas, la empresa, en todo el país, y él tenía que supervisar toda la cadena de tiendas. Pero como les decía, comenzó a vivir una vida muy disipada y especialmente una vida bastante relajada con respecto al sexo opuesto. Él, como dicen cada marinero, los marineros tienen una novia en cada puerto. Bueno, él tenía una novia en cada aeropuerto. Entonces un día, cuando estaba en la casa de su madre, que la había ido a visitar, le dice, cuando vaya a la próxima ciudad, estaban en el aeropuerto, le dice, cuando vaya a la próxima ciudad, allí voy a encontrar el amor de mi vida. Y la madre le dijo, Jorge, tú no puedes hacer feliz a nadie con la vida que tienes. Tú no vas a ser feliz ni vas a ser feliz a nadie. Y eso que la madre te diga, que tu madre te diga eso, no es un piropo eso. Y él seguía con su vida disipada, y resulta que cuando estaba visitando una tienda, enfrente de la tienda había una farmacia, y cuando llega a la farmacia, ve una chica que estaba allí en la farmacia que le pareció muy linda. Entonces comenzó a ir a comprar a la farmacia. Y cuando, a pesar de que él tenía 5 novias, dice, yo a esta chica la voy a invitar al baile que venía el baile de carnaval. Y esta chica era una chica hija de españoles que habían llegado, esto pasó en Argentina, habían llegado a Argentina, y entonces los padres, cuando ella era chiquita, no había iglesia católica en el barrio donde habían llegado, entonces la mandaron a una iglesia que era una casa, que era una iglesia que se llamaba de los Hermanos Libres, que era una familia protestante. Y allí en esa familia protestante, en esa iglesia protestante, ella comenzó a ir cuando tenía 6 años, y empezaron a hablarle de Jesús. Y ella comenzó a conocer a un Jesús que nunca le habían enseñado a ella en la casa. El pastor de esa iglesia era inglés,
Y ella aprendió a amar a Jesús y allí se entregó a Jesús. Pero nunca ella se había bautizado en la iglesia. Pero sí había decidido vivir para Jesús. Y ella, como admiraba mucho al pastor, que le daba, ella veía muchas veces que el pastor, por ejemplo, llevaba a los niños a su casa, la llevaba a ella a comer, y muchas veces traían a los niños de la calle y lo bañaban en la casa y hacían una obra tremenda. Ella dijo, yo cuando me case quiero casarme con alguien como este pastor. Y entonces comenzó a orar desde chica que yo quiero casarme con alguien que ore en la mesa antes de comer, como ora el pastor con su esposa antes de comer en la mesa. Y así oró desde los 6 años para adelante. Pero bueno, esta era la chica que estaba en la farmacia. Ella, entonces, Jorge le dijo, quiero invitarte, después de unos días de conocerla, dijo, quiero invitarte al baile de carnaval. Entonces, bueno, ella pidió permiso en la casa, pero la casa la mandaron con la hermana. Y entonces estaban bailando, y mientras estaban bailando, ella le dice a Jorge, lo mira y le dice, ¿tú has leído la Biblia? Y cuando Jorge escucha eso, dice, uy, ¿con quién vino a bailar? Con una monja. Y entonces le dice, no, no he leído la Biblia. Creo en Dios, dice, pero no he leído la Biblia. Entonces ella le empezó a hablar de la Biblia mientras estaban bailando. Y entonces cuando él salió de ese baile, dijo, no, yo con esta chica es demasiado seria. Con esta chica no voy a... Entonces siguió, y como él tenía que viajar por todo el país, siguió viajando, pero cada vez que volvía a esa tienda, iba a la farmacia y la iba a saludar, y había algo que le decía que tenía que seguir con esa chica, hasta que llegó un momento que dijo, voy a seguir con esta chica. O sea, era muy linda, realmente. Cuando llegó un momento que le propuso ser novia, la chica dijo que sí, a pesar de que él creía en Dios, pero no era el que oraba en la mesa. Resumiendo la historia, no quiero hacerla demasiado larga, pero se casaron. Él cada vez en la empresa donde trabajaba tenía más, ganaba cada vez mejor, lo ascendían de puesto, pero llegó un momento que él la vida lo había, o sea, había dejado las mujeres, pero vivía todavía una vida disipada. Pero un día unos tíos de la chica la invitaron a ella a una iglesia. Y fue, y esa iglesia era una iglesia adventista. Y esta chica, cuando fue a la iglesia adventista, dijo, esta es parecida a la iglesia en la cual yo crecí cuando era chiquita. E hicieron un llamado al bautismo y ella pasó al llamado al bautismo. Y entonces después llegó a la casa y le dijo a Jorge, Jorge, yo quiero bautizarme en esa iglesia. Y Jorge la miró y dice, ¿estás segura? Y le dice, sí, sí, yo quiero bautizarme en esa iglesia porque es la iglesia, es parecido, es muy parecido. Leen la Biblia como yo veía que leían la Biblia en esa iglesia que yo conocí cuando era chico, que conocí a Jesús, cuando yo era chica. Entonces yo te pido, por favor, que me dejes bautizar. Y él dijo, sí, o sea, tú bautízate, yo te lo respeto. Ahora, si te bautizas, yo quiero que seas una fiel miembro de esa iglesia. No vayas a que te bautices y que después estés así viviendo así nomás. No. Si te bautizas en algo, yo quiero que seas una fiel miembro de la iglesia, pero a mí no me molestes. Y ella fue y se bautizó. Fue y pidió bautismo y la bautizaron, sin ningún estudio bíblico ni nada. Y comenzó a asistir a la iglesia y él la llevaba. Y después vino una campaña evangélica que los tíos de la chica vinieron a invitarlo a él, y él le dijo, mira, yo voy a ir por tus tíos, realmente, para que se dejen de molestar, porque siempre me están invitando a la iglesia y yo no quiero ir a la iglesia, pero para que se dejen de molestar, y ellos han sido tan buenos con nosotros que voy a ir a la iglesia. Entonces fueron a la iglesia. Y ese día, cuando estaba el predicador predicando, él no, realmente le pareció interesante, porque el predicador tenía una voz así radial, y él decía, qué buena esa voz, pero no escuchó absolutamente nada de lo que estaban hablando. Pero entonces, cuando estaba saliendo, y había terminado él ve una vitrina allí, y cuando ve la vitrina hay unos libros que le llaman la atención, y cuando ve esos libros dice, pero estos libros yo los vi en algún lado. Y ahí le vino la memoria. Hace unos 10 años atrás, él un día estaba en su casa, en la casa de su madre, y entonces alguien tocó el timbre, y era alguien que vendía libros. Y entonces
le hizo una presentación y después de una media hora que le hizo una presentación, él quedó con 5 libros y un libro negro, que era una Biblia, que le había vendido y él no sabía cómo le había vendido esos libros. Pero entonces cuando él ve el libro en la vitrina, dice, son los libros que me vendió. Entonces ese hombre que me visitó hace 10 años de la iglesia de mi esposa, y le llamó eso la atención, y esa noche cuando llegó a la casa la llamó a la madre que vivía en otro estado, la llamó y le dijo, mamá, ¿dónde están esos libros que yo una vez tenía allí, que estaban en la biblioteca? Y como la madre era muy católica, le decían que leer la Biblia la hacía loco a la gente en esa época. Entonces la madre dice, no, esos libros los puse en el galpón, los puse en un baúl en el galpón, están todos allí en una caja, los metí. Entonces Jorge le dijo, no toque, o sea, no, déjeme, cuando yo vaya, déjeme, no toquen esos libros, no toquen esa casa, yo quiero saber dónde están esos libros. No, dice, esos libros ya deben estar ahí podridos. Bueno, el próximo viaje que tuvo que hacer para la casa de su mamá, fue al galpón, estaba todo, un galpón donde tiraban todo el junk, abrió la caja de los libros, era una caja grande, un baúl grande, estaba todo absolutamente comido por las ratas, todo, menos los 5 libros. Todo hecho viruta, comido por las ratas, menos los 5 libros. Y eso le llamó tanto la atención que dice, estos libros deben ser especiales. Y comenzó a leer la Biblia. Comenzó a leer el libro negro. Y una vez que leyó la Biblia, le llegó, los tíos que lo invitaban tanto, le regalaron un libro que se llama El conflicto de los siglos. Lo leyó. Y cuando terminó de leerlo, junto con la Biblia, dijo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Amén. Amén. Quiero bautizarme. Y cuando fue a la iglesia, le dijo, yo quiero bautizarme. El pastor le dijo, yo quiero bautizarme. Y el pastor sabía algo, conociendo a la esposa, sabía algo de la vida de él. Entonces era como que sabían que él estaba muy metido, tenía un trabajo muy bueno, estaba muy relacionado, su vida no había sido muy buena. Y no le dieron mucha atención. Entonces, como no le quisieron dar estudios bíblicos ni nada, otro día fue a la iglesia que había bautismo y pidió que lo bauticen ese día. Y se bautizó. Sin ningún estudio bíblico. Cuando comenzó a leer la Biblia se dio cuenta que el trabajo donde él estaba no le permitía seguir todos los principios de la Biblia. Y es así entonces que decidió dejar el trabajo. La madre decía, ¿estás loco? ¿Vos no querés a tu familia? ¿Cómo con una empresa tan grande en la que trabajás y con el dinero que ganas vas a dejar el trabajo? Él dejó el trabajo. ¿Para qué? Para dedicarse a vender libros, para ser colportor. Tiene muchos detalles de historia, no lo voy a contar toda. Pero cuando él estaba siendo colportor, él agradecía a Dios, porque ahora él tenía una familia constituida, había alcanzado la felicidad, y un día que estaba en un congreso de colportaje, me miraba a Dios y decía, qué hermoso lo que has hecho en mi vida. Pero hay algo que tengo una tristeza muy grande, que nunca voy a poder ser un pastor. No le digas a Dios nunca que tú tienes una tristeza porque no vas a poder servirlo mejor. Porque Dios, para servirlo, siempre te va a dar las oportunidades. Amén. Amén. Ya con toda la familia, Jorge decidió irse a estudiar teología. Y él es un pastor, fue un pastor, y ya tiene 92 años y sigue predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Jorge es mi papá. Y yo sé que ustedes imaginaban que la historia, por qué sé tantos detalles, era por eso. Pero ¿por qué yo estoy acá? Yo estoy acá por el hecho de que hubo un paralítico que tenía mucha culpa por toda la vida que había llevado. Pero en Jesús encontró la solución y el perdón.
Amén. Y no solamente encontró la solución y el perdón, sino que encontró la restauración. Una restauración tan grande de que ser un mujeriego, de tener 5 novias, de haber tenido una vida totalmente disipada, de haber tenido un divorcio. Llegó a ser un pastor. Y ahora sus hijos somos pastores también. Amén. Jesús está dispuesto a darte más de lo que tú pides. Y Él quiere darte lo que tú necesitas. Y tú necesitas a Jesús. Amén. Amén. Por eso en esta noche yo quiero darte la oportunidad. Voy a hacer un llamado. Yo vine para hacer un llamado, para hacerte una invitación. Así como Jesús estaba pasando por Capernaum ese día, y era un día nomás, pero el paralítico tuvo que aprovecharlo. Yo quiero darte hoy la oportunidad para que tú también aproveches el llamado de Jesús. No que escuches el llamado de un pastor, sino que escuches el llamado que Jesús te quiere hacer. O yo quiero invitarte para que tú decidas entregarte a Cristo. Yo voy a pedir al pastor Enrique que pase de vuelta y que nos cante esa maravillosa canción que dice que preferimos a Cristo. Y si tú prefieres a Cristo, y si todavía tú no le entregaste tu vida, o todavía quizás tú no diste el paso del bautismo, porque así como Jorge y Marina, que es mi mamá, decidieron bautizarse, incluso, yo no te digo que te tengas que bautizar el sábado que viene, pero ellos no recibieron ningún estudio bíblico, pero se bautizaron aceptando a Cristo. Cristo hizo la diferencia en sus vidas. Y por eso yo quiero pedirles a todos aquellos que hoy quieran o renovar su espíritu con Jesús, pero especialmente para aquellos que todavía no entregaron su vida a Cristo por medio del bautismo, yo quiero orar por ustedes. Y quiero pedirles que pasen aquí. Y a mí me gustaría orar. Vida por medio del bautismo en algún momento, pero quiero que transformen mi vida. Amén. Si Cristo te habló en esta noche, no pierdas esta oportunidad. El hecho de tomar esta decisión va a desencadenar la obra de Dios en tu vida. Acompáñame a cantar y sacar de tu corazón. No busco la herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes.